andás, Andrés? Un placer como siempre charlar contigo, siendo que, bueno, hemos hablado tantas veces, incluso mucho antes de mi vuelta nuevamente a la radio, así que es un placer. Realmente, Daniel, desde luego. Contame primero que nada si te imaginabas que iba a pasar esto. Si cuando dijiste eso de esa forma tan vehemente, supusiste en algún punto que esto iba a trascender como trascendió. Y después contame también por qué pensás que terminó pasando esto y explotó de esta manera y todo el mundo habla y de alguna manera pasaste a ser en esta instancia, después de este fin de semana tan especial, histórico para nuestro país, un poco la voz de los que mucha gente quería decir y lo decía de una forma o de otra, pero que no se animaba a ir tan al hueso. Bueno, Andrés, es un poco lo que estás diciendo, ¿no? O sea, primero que nada, no, efectivamente no me esperaba nada de esto, porque es el laburo que vos sabés muy bien, los que hacemos radio, en nuestro caso, es un día más del trabajo nuestro. No imaginaba esa repercusión. Pienso que la tuvo por lo que dice la gente, la mayoría de la gente, digo, algunos me putean, que ya sabemos, pero en realidad, para sorpresa mía, la inmensa mayoría, por suerte, y lo puede ver cualquiera en las redes sociales, me ha dicho cosas maravillosas, incluso colegas, apreciadísimos colegas, tipos que yo estimo mucho de la profesión, que son mis ídolos, que no viene el caso ahora nombrarlos, porque no les pedí autorización para hacerlo, me apoyaron fuertemente, y lo que dice la gente es eso, que aparentemente es maravilla que tiene la comunicación de alguna u otra manera. Dije lo que muchos pensaban y de pronto no se atrevían a decir. Me parece que un poco pasa por ahí, es un poco eso lo que dijo la gente más que lo que digo yo, que la gente es, sabes, en nuestros trabajos lo que corta el bacalao. Y lo otro, bueno, digo, también mi forma discursiva siempre es un poco así, seguro que vos lo sabés porque me conocés y has escuchado mis distintos programas. Y no ha cambiado demasiado, uno va creciendo, de pronto va adquiriendo otra dimensión en el laburo y en la propia cabeza de uno para hablar de los temas como un adulto. Y me sorprendió, realmente me sorprendió muchísimo la postura de Vázquez, un Vázquez para mí hasta el momento desconocido, ¿no? Porque era un tipo que tenía un discurso muy apegado a la ética y a la moral, y aquí me parece que sinceramente, humildemente, se equivocó de cabo a rabo, y creo que en eso capté un poco la indignación que en principio era mía, pero que me parece que es de gran cantidad de personas, de que no se le podía dar perfil bajo a una situación de este tipo, ni tampoco validar una situación como en la cual quedó el renunciante vicepresidente. Efectivamente, yo creo que hasta quienes no lo hemos votado, por lo menos yo en las últimas elecciones no lo voté, nos hemos visto decepcionados de que un tipo como Tabaré, al que le creímos cuando dijo que si metían la mano en la lata se le iban a cortar, tomara esta actitud que es básicamente todo lo contrario de lo que había dicho en aquel momento, ¿no? O sea, es apañar al que todos sabemos y está comprobado que metió la mano en la lata. Y hay un drama con decirle ladrón, corrupto, chorro, que en definitiva es de lo que se trata esto, que digo, yo creo que hubo una frase o una figura tuya que fue como lapidaria y que fue lo que más llamó la atención, que es cuando decís que hay que pisarlo. ¿Vos qué quisiste decir exactamente cuando dijiste ascendí que hay que pisarlo? No, el término, verdad, no es mío. En realidad utilicé la imagen que había usado el presidente, porque no es literal, o sea, nadie golpeó en el piso a Raúl Sendic literalmente, en puridad, eso no se dio, sino que es una imagen. Y lo que quise decir es que si para Vázquez que los ciudadanos velemos por nuestros dineros públicos y el uso, en este caso indebido de ellos, como lo dejó claramente, lapidariamente establecido la investigación y el dictamen del propio Tribunal de Cuentas, propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, si a Vázquez le parece que quienes somos recelosos del dinero público, que no es el de él, como digo yo, también es el de él, ¿no? Pero bueno, él no es el dueño de eso, no es el propietario, somos todos nosotros. Si a Vázquez le parece que el ciudadano que controla los dineros públicos, que tiene que seguir al funcionario, porque ellos son funcionarios que están trabajando hasta las últimas instancias, si ese recelo por parte de la ciudadanía y el periodismo es pegarle en el piso a una persona, pues yo digo que hay que pisarlo, porque quiero decir,
no solo no estoy conforme con esa figura de que usó el presidente, sino que creo que hay que ir más. O sea, yo lo usé solo porque él usó esa figura para decir, bueno, no solo no solo estoy en desacuerdo con lo que usted dice, sino que redoblaría la apuesta, ¿no? Lo pisaría. Ese es el sentido metafórico de lo que quise decir. Lo que quiero decir es que con uso indebido de dineros públicos, como es el caso y como lo dejó establecido, reitero, el dictamen del propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, hay que ser inflexible. Es que yo, después de que Tabaré Vázquez dio muestras acabadas de que estaba deseando que Sendik renunciara, cuando dijo que bueno, que si fuera él a quien condenaba el Tribunal de Conducta Política no dudaría en renunciar, o de que las circunstancias habían cambiado y en estas circunstancias actuales él sí estaba dispuesto a aceptarle la renuncia, en fin. Todas estas cosas que indicaban de alguna manera la predisposición de Vázquez a esa renuncia de Sendik, esta cuestión de salir a defenderlo a última hora, a mí me resultó particularmente extraña. No sé si va en función de deseos de otros actores políticos que estuvieron atrás de esas declaraciones de él. O sea, ¿por qué pensás ese cambio? Por lo menos para mí hubo como un cambio de actitud a último momento. Sí, estoy de acuerdo, creo que es un cambio de actitud del Vázquez que iba a cortar manos a este Vázquez que encuentra que se le hace bullying a un hombre de 55 años que está en la función pública, que tiene que enfrentar a la justicia por múltiples denuncias por irregularidades que, bueno, citando al doctor Correa, abogado saliente por un tema de enfermedad de la parte denunciante del Partido Nacional en la causa ANCAP, él decía con convicción, va a haber procesados de todos los partidos, dijo. Así que contrasta tremendamente este Vázquez que también en su propia declaración, ¿verdad?, de protección, si se quiere, hacia la figura de Raúl Sendik, desconocía el propio dictamen, porque en el dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio también se analiza el comodín utilizado por Sendik y muchos en el Frente Amplio de ataques mediáticos y la prensa y el periodismo, y bueno, eso también, si vos lees bien y podés leérselo a la gente, yo no tengo aquí el documento de mi vista, el fallo del tribunal también lo contempla y dice que en realidad eso no es impedimento para evidentemente, así hubiere una operación orquestada, darle a la ciudadanía la cristalinidad y la transparencia que tiene que tener la función pública. Por lo tanto, ahí es donde yo especulé también al aire, y especulo y seguiré especulando, porque en definitiva todos tenemos derecho a pensar lo que ocurre tras bambalinas, ¿no? Digo, hay una escena pública, pero hay una escena privada. A ver, yo estuve el viernes previo al plenario hablando con Gonzalo Mujica, el diputado saliente del Frente Amplio, el voto 50, que todo el mundo conoce, y él me dijo un título que yo lo reitero, él dijo, en el Frente Amplio no se puede discutir porque se quiebra. Y yo creo que sí, que el Frente Amplio está quebrado, o sea que está el mujiquismo por un lado y el vasquismo por el otro. Y hay una tensión tremenda hacia el interior de eso, que tiene mucho que ver con lo que fue la administración de Mujica, con estos 5 años que han pasado, los negocios con Venezuela, las relaciones casi carnales con un condenado Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, con una condena en primera instancia de 9 años y medio, que quiere ser aumentada por la Fiscalía porque es pena mínima y piden pena máxima, con nuevos cargos en contra de Dilma Rousseff. No hay que olvidar que el Frente Amplio trajo aquí a Montevideo, a Uruguay, al propio Lula, a la propia Dilma. Y bueno, hoy por hoy están detrás de un esquema de corrupción que es continental. Y bueno, los negocios con Venezuela, todo ese tipo de cosas han jalonado la administración de Mujica. Yo creo que por ahí empieza la grieta, ¿verdad?, de la que se habla ahora, para copiarle un poco también las palabras a la escena política argentina, pero hay una interna en el Frente Amplio, lamentablemente, de la cual tampoco soy culpable yo, porque entre las cosas que me decían, además de las puteadas habituales, después del video era que bueno, que estaba de alguna manera contribuyendo a dividir el Frente Amplio. El Frente Amplio está dividido, lamentablemente, ¿no?, para la historia del Frente Amplio y de la de sus votantes, pero me parece que esa es la realidad y que esto lo que demuestra es esa fricción, esa fracción interna que, bueno, deja como la punta de un iceberg, ver una puntita, pero que esconde algo mucho más tremendo atrás. Sí, Daniel, estás completamente de acuerdo. No los une el amor, sino el espanto, ¿no? Yo, otra cosa que estoy notando es un tema cultural complicado, ¿eh?
A ver si en esto también coincidimos, quizás podamos tener algún matiz. A nivel seguridad, creo que los delincuentes en líneas generales, los delincuentes de poca monta, no se han sentido tan cobijados como en estos últimos años. Y ahora está sucediendo otro tanto con los de guante blanco. Es decir, si afanás y sos un funcionario de gobierno, pero afanás poco, tampoco es tan malo. O por lo menos eso es lo que da a entender Mujica. Bueno, si es un colchón, unos calzoncillos, unos viajecitos, unas cosas, bueno, no es tanto, unos miles de dólares. Bueno, ¿qué estamos hablando? Si en Argentina son millones, acá son unos miles. Digo, estamos dando como una visión de lo que es la ética bastante alejada de lo que es en realidad, ¿no? O sea, el que es chorro, afane un peso o afane $1.000.000. Pero estamos dando como un signo cultural de relativización de todo esto que para mí está muy, muy, muy complicado. El mensaje que se está dando desde arriba hacia abajo. Y ojo después cómo hacemos para frenar esto, ¿no? Porque si esta excusa aplica para el vicepresidente de la República, para un auxiliar de un ente del Estado que de repente se quiere quedar con un vuelto, que digamos... Sí, tal cual. Efectivamente, eso fue lo que más me indignó del discurso de Vázquez, porque creo que el lineazo que se tira es muy malo, es precisamente la antiética, ¿no? O sea, pobrecito el que en realidad está ejerciendo mal la función pública. Eso dice Vázquez por un lado, por el otro lado efectivamente Mujica hace estimativos con respecto a la cuantía del dolo realizado y la forma en que se realiza. Y no es un tema de cantidad, sino de calidad, efectivamente. Lo que queremos los ciudadanos son políticos honestos, no corruptos, decentes, transparentes, que asuman la función pública con la importancia que tiene manejar los dineros de todos. El señor Sendik no solo se pudo haber hecho una compra en divino que no recuerda, porque así se lo declaró al propio Tribunal de Conducta Política, ya sea de un short o de un colchón o lo que dicen, porque ninguna de esas dos cosas aparentemente fue, no lo sabemos. No solo eso, que igual vale, como vos bien decís, lo mismo, porque es un tema de qué es lo que se está haciendo, no de mensurar o medir. Esto no es pizza por metro, como digo yo. Pero si fuera pizza por metro, la crisis de 2002, el afane de los bancos de 2002 en Uruguay, nos costó $3.500 millones. El agujero que se hizo en ANCAP, o sea, las pérdidas, las deudas, más la capitalización, es la mitad de plata. Son $1.700 millones. Se puede hacer mucha cosa en un presupuesto nacional con $1.700 millones. Además de eso, hoy estamos pagando el combustible más caro del continente por esta razón, porque tenemos que bancar ese agujero de $1.700 millones. Creo que, aún importando la calidad de las cosas, la cantidad acá también tiene su que ver. Y esta cantidad yo también la miro, ¿no? Y es producto de una pésima gestión, plagada de irregularidades, con muchas denuncias ante la justicia y con la convicción, como decía ya previamente, de algunos de los principales actores y que han estado estudiando, igual que nosotros, los expedientes y las denuncias presentadas, la semiplena convicción, digamos por ahora, de que va a haber procesamientos varios, a diestra y siniestra. Bien, Daniel, las dos últimas. Esta pregunta, un poco para reflexionarla contigo, para ayudarme un poco también y al razonamiento de los oyentes con tu claridad conceptual, ¿no? Vos sabés que cuando yo fui pibe, fui víctima de bullying. Y mi hijo más grande, en 2 de sus 6 años de escolaridad, también fue víctima de bullying. Y tengo bastante claro el tema por haberlo sufrido y por haber visto cómo lo sufrió un hijo mío. Gracias a Dios, por todo eso logramos salir adelante y él salió y se fortaleció y la verdad que es fantástico el momento en que se encuentra, pero cuando vos ves, yo creo que vos ahí hablaba de que no somos niños, ¿no? Cuando vos ves que está comparando el bullying, que no tiene nada que ver, y habla de una ignorancia enorme de Tabaré Vázquez de todo esto, ¿no? Y está hablando de bullying como si... porque digo, el bullying es contra un inocente.
adulta y contra un niño o adolescente inocente y que se lo bulea, como ha sido el término castellanizado, es decir, se lo agrede grupalmente, porque se lo ha elegido de punto aún en su inocencia. Y acá lo que no hay es, primero, niñez y segundo, tampoco inocencia. Entonces me parece que está de alguna manera un término delicado que habla de un problema jodido, bastante jodido, lo está vulgarizando de una manera absolutamente impropia que habla, insisto, además de la ignorancia de Vázquez sobre esto, ¿verdad? Sí, claro, Andrés, eso ya fue puesto en evidencia por especialistas en el tema y no voy a agregar más porque estoy completamente de acuerdo contigo en que se utilizan términos quitados de contexto. Yo a veces también lo hago, pero entiendo que detrás de eso hay una gran problemática y efectivamente aquí el relato, ¿verdad?, que se quiso instalar es la figura de un Raúl Sendic, que es el hijo del Bebe Sendic. Por lo tanto, no me parece que tampoco sea antojadizo el relato. Por lo menos antojadizo espontáneamente, creo que es bastante planificado. En tanto a que Raúl Sendic es el hijo del Bebe Sendic, el hijo pródigo, como le ha puesto en el título del libro, colegas nuestras, pero quizás por allí surge todo esto, ¿no? Como para dar la idea de un tipo que, te reitero, bueno, ya lo he dicho públicamente, todo el mundo lo sabe, yo lo conozco desde que éramos niños realmente, a Raúl, bueno, y es un tipo que es mayor que yo, tiene 55 años, ya cumplidos, o sea, es un tipo grande, así que efectivamente, no estamos hablando de un niño y quizá no estemos hablando a jugar por el dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, en tanto al uso de tarjetas corporativas no es inocente. Y ahora habrá que esperar la justicia. Aquí tengo la cita textual de el doctor Pablo Correa, abogado denunciante por el Partido Nacional en las causas presentadas ante la justicia por ANCAP, por el tema ANCAP, que dice: tengo la plena convicción de que habrá procesados varios, pues cada hecho de la denuncia fue probado de forma tal que el acto inicial de apertura de la instancia sumarial que llevará a la condena será dictado. Así lo dijo el doctor Pablo Correa, que sufrió lamentablemente un quebranto de salud importante, producto de estrés laboral, y tuvo que dejar su labor, pero lo hizo habiendo trabajado mucho, conociendo muchísimo las distintas causas presentadas a la justicia y diciendo esto que les acabo de decir textual. Así que, por otro lado, el periodista Carlos Peláez en nuestro programa ha estado detrás de todas las denuncias de ANCAP y muchas de ellas de alguna manera las ha dado en carácter de primicia en su momento. También han hecho un cúmulo de conocimiento sumado a lo que después fue los escritos de cada uno de los partidos presentados para estas denuncias ante la justicia. Nos hace entrever la posibilidad bastante fuerte de que efectivamente haya condenas varias y entre ellas de pronto alguna alcance al propio Sendic. Habrá que verlo, eso está en manos de la justicia y de los jueces, pero algunos, como el doctor Correa, que han estado trabajando muy adentro del tema, dicen lo que les acabo de leer. La última, Daniel. Esto de las redes sociales, vos lo mencionaste, has reído varias veces a lo largo de la nota. Hay una amiga mía, te lo voy a confesar, que cuando La República en su portal sube este audio tuyo, comenta diciendo: este tiene las botitas puestas y hace el saludo militar. Es amiga mía, le mando un beso, pero digo, ahora ya me desenojé, ¿no? Pero digo, es como re loco. Pero más allá de que, porque en las redes sociales se dice cualquier disparate, pero yo a lo que voy, vos, qué complicado que está el tema para que la gente pueda discutir de algo sensatamente, razonablemente. Estamos viendo todo como una cuestión de camisetas. Y cuando uno le dice a la gente: pero mirá que si esto mismo, si hubiera afanado un tipo blanco, colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, sería lo mismo. No, no, porque no le dan con lo mismo. A ver, no le das con la misma intensidad, probablemente ni vos, ni yo, ni nadie, porque es el vicepresidente de la República, no es cualquier pelagato. Y segundo, esta cuestión de todo el tiempo mencionar que si la calle, que si hay alguien que se ha peleado con la calle, sos vos, ¿no?
pero digo, todo el tiempo trayéndose la corrupción en la calle, que dicho sea de paso, ya van como 30 años el periodo de la calle, no digo por esto que haya que olvidarse que hubo un montón de chorros también y todo lo demás, ¿no? Pero digo, mirá la referencia, digo, y vos decís, che, ¿no es hora ya de que cuando estamos discutiendo sobre Sendik hablemos de Sendik y no hablemos? Porque entonces cada vez que uno tenga que opinar de alguien va a tener que mencionar todos los casos similares que hubo en todos los partidos porque si no se ofenden, ¿no? Y después todo el tiempo sacando las banderas, mi reafirmación como frente amplista. Loco, o sea, me parece perfecto que haya gente que sea ideológicamente afín, que tenga la camiseta puesta y todo lo demás. Pero la ceguera es muy grande y nada, si bien yo creo que en un punto el Frente Amplio se las está viendo bravas para las próximas elecciones, también creo que hay mucha gente que tiene el balde puesto, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que no se la puede culpar a la gente cuando desde arriba se tiran lineazos. O sea, constantemente se dice, nosotros somos formadores de opinión. Ahora, un Vázquez, un Mujica, ¿no forma opinión? La super forman. Si la formamos vos y yo, que tenemos un microfonito y un alcance de 30.000 personas, imagínate aquellos que alcanzan a 1 millón de personas. Porque es así, alcanzan a 1 millón de personas, como mínimo. Es muy profundo, entonces después pedirle a la gente, no sé. Con respecto a los militares, todo el mundo sabe mi posición, hace 4 décadas que estoy en esto, me consta de que hay jóvenes que no saben nada, bueno, tienen que googlear y tienen que averiguar. Como hice yo también cuando nací, ya el mundo estaba funcionando y tuve que enterarme de quiénes estaban bien o estaban mal, según mi juicio, y el juicio de algunas personas que me fueron llevando a hacer mi propio criterio. De los militares a los cuarteles, los militares a hacer los trabajos que para Uruguay tienen que hacer, porque acá ya sabemos que lamentablemente el poderío militar de nuestros vecinos nos destroza, lo dijo el propio Vázquez, recordemos, en cuestión de horas, y es así militarmente hablando. Por lo tanto, los militares a lo que hacen ahora, que lo hacen muy bien, a rescatar gente en las inundaciones, a ponerle el hombro al Uruguay y a quedarse en los cuarteles. Así que no van a encontrar en mis 4 décadas de función en el periodismo ninguna loa a ningún militar, incluso a veces la condición propia de algunos, como el general Sereni o el general Licandro, a quien respeto mucho, la condición militar a veces me los ha como alejado, aunque reconozco que es un prejuicio mío que me ha quedado efectivamente por haberme criado precisamente siendo un niño en 1973, cuando el golpe militar, cívico-militar, ¿verdad? Aquí en Uruguay yo tenía 10 años. Y lo otro, lo de la gente ahora, a mí no me parece mal que de todas formas, tenés razón, digo, hay que vivir el presente es este. Además, digo, el Frente Amplio va a totalizar 15 años en el gobierno, ya tiene que también de alguna manera ser contemporáneo de sus propios hechos, ¿verdad? No va a esperar a hacer la historia de 20 años después a hablar de lo que pasó ahora. Y a mí no me duelen prendas. También en mis 4 décadas he hablado de todos esos casos. Yo estuve precisamente, como vos bien decís, recordás, y cualquiera lo reconoce, yo ya he hecho hoy un conteo. En 1977 estaba en Radio Nacional con Germán Araujo. En el 80 pasaba la Marcha de la Bronca en plena dictadura en la radio del militar, en el Sodre. No era radio militar, pero bueno, estaban los militares interviniéndola. Fui el primero en pasar los estómagos ahí, los estómagos, lo que hicieron torturador, ¿verdad? O sea, entre tantos temas. Después de ahí estuve en El Dorado, estuve contra las racias de Sanguinetti, no solo nos cagábamos de la risa en el subterráneo, también hacíamos eso, también hacíamos campaña por el voto verde, y lo hicimos fuertemente. Y así seguí para adelante, y en los 90 me las agarré con La Calle, y los casos Cambón, Greno, todos esos casos, de todos esos hablamos, de Focoex hablamos, de Beto Borges hablamos, todo lo que algunos me enrostran sin saber, en realidad yo ya lo hice, por lo tanto no me molesta que sigan hablando de eso. A veces quizá el tema también es un poco ese, ¿no? El futuro político del Uruguay está relacionado a distintos partidos, gobiernos y apellidos que han tenido casos de corrupción en sus tiendas políticas y hasta a veces en sus propias familias. Y ese es el problema que tenemos de pronto. Y por eso también me parece que es muy importante dar mensajes inequívocos por parte de aquellos que forman opinión, pero no de 20.000 o 30.000 personas como hacemos nosotros, sino de 1 millón de personas, de 2 millones y de 3 millones de personas, que el mensaje de esos formadores de opinión sea el correcto, sea el adecuado, sea el que exige la responsabilidad del lugar que ocupan. Así es, Daniel, ya tendremos tiempo de aquí en adelante de seguir denunciando cosas que haga mal este mal gobierno que tenemos
y esta peor oposición todavía, ¿no? Es lo que tenemos, coincido plenamente contigo. Lamentablemente no hay cuadros, como es un término que utilizan mucho los argentinos cuando hablan de política y de políticos, no hay cuadros que se despeguen. No hay esas personalidades que descollen como sí tuvo en otro momento la política de nuestro país, nos gusta o no después lo que terminó sucediendo, pero la verdad que hoy ya no los hay y la verdad que se extraña, ¿no? Referencias, o gente de la que no podamos decir nada. Es complicado enfrentar esa realidad. Daniel, mil gracias, te mando un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy aquí en la taberna, ha sido un placer como siempre. Y bueno, adelante, a seguir en este trillo. Y bueno, y que los demás sigan ladrando, es lo que hay. Las redes sociales que sigan a los gritos y con las banderitas. Yo la verdad, a mí gane quien gane, nunca me van a ver con una banderita festejando, porque después pasan estas cosas y vos decís, ¿atrás de quién estuve? Y hay mucha gente que terminó estando atrás de gente que Dios libre y guarde. Un abrazo grande, Daniel. Tal cual, Andrés, lo que decís, un poco es desolador el tema, es un tema cultural, yo también, ¿no? La educación y la cultura es uno de los grandes problemas de la humanidad actual. Debord decía que la ignorancia solo se produce para ser explotada, ¿no? Y siempre cito esto y bueno, me parece que tiene su sentido. También, de todas maneras, reconozcamos que igual hay mucha gente que tiene buenas intenciones dentro de la política, pese al mal cuadro general, y también hay buenos votantes que tienen muy buenas intenciones y a veces después son defraudados, ¿verdad? Por las promesas electorales, eso es obvio, ¿no? No podemos generalizar absolutamente. Yo creo que hay una reserva de uruguayos que, bueno, tiene que abrirse paso, ¿no? Y creo que eso hay que hacerlo pasito a pasito, como debe ser, ¿no? El agradecido soy yo, Andrés, la verdad, me has abierto siempre el micrófono cuando el silencio fue muy grande durante muchos años, más de 10 años. Siempre fui un agradecido de eso y no me olvido ahora porque tenga el micrófono nuevamente abierto, por suerte, y la libertad de ser quien soy, con mis virtudes y, por supuesto, claro, con mis defectos. No me olvido de que cuando no había un micrófono cerca, tu programa, el tuyo, tu voz, estaba al otro lado y soy yo realmente el agradecido contigo. Te mando un fuerte abrazo para vos y para toda tu audiencia, un cariño inmenso y la seguimos siempre, Andrés, abrazo.